examen y que los 2 martes próximos va a dar Walter Dominela. Sugeríamos, si están de acuerdo, el lunes próximo, 18:30, dar el tercer tema mío, que sería régimen penal juvenil, y también hacer una clase de repaso para lo que les haya quedado con dudas de flagrancia, de habeas corpus que voy a dar hoy, y del régimen penal juvenil. Elegimos 18:30 porque ese horario es el de cursada, no deberían tener ninguna otra materia, y si tienen algún inconveniente, algún compromiso, la clase queda grabada. Así que es así, ¿no, Rosela? Sí. Eso es lo que habíamos quedado con Marcelo la última vez que yo había hablado con él, que le había comentado que los chicos, por lo que me habían dicho, no tenían drama en agregar días de cursada, que incluso los lunes estaba bien, igual que los viernes que Falcone no dé, así que sí, la clase como siempre se graba, así que cualquier cosa está eso. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de habeas corpus y el lunes 18:30 vamos a ver régimen penal juvenil. De cualquier manera, las 3 clases, ustedes, además de estas clases que estamos viendo, tienen las clases del cuatrimestre pasado y por supuesto todo el material que subimos a la plataforma. Que eso lo pueden ir estudiando, lo pueden ir viendo y me preguntan cualquier duda. Vamos a tratar de hacer una clase bien esquemática porque es un tema muy importante, pero que seguramente ustedes conocen porque no debe ser, para mí es sin dudas el tema más conocido o difundido dentro del derecho procesal constitucional, el habeas corpus. Y por motivos que todos lamentamos, con nuestra historia reciente, la última dictadura militar, ¿no? Queda claro. ¿Qué es el habeas corpus? Si ustedes buscan una definición llana y que puedan recordar, no solo para el día del examen, sino para cualquier día que alguien les pregunte, pueden decir que es la garantía tradicional que busca tutelar o proteger la libertad física o la libertad locomotiva o la libertad corporal de una persona a través de un procedimiento judicial sumario. ¿Por qué decimos garantía tradicional? Porque es una de las garantías históricas dentro del derecho procesal, de los derechos humanos. Van a ver, vamos a hablar después, que ya hay antecedentes incluso en el derecho romano. ¿Por qué decimos que tutela la libertad física o locomotiva? Porque justamente el habeas corpus en su versión original, en su versión inicial, en su característica primogénita, tenía que ver con que una persona recupere la libertad que se le había privado indebidamente. Voy a tratar de ir lento porque el otro día fui muy rápido, me parece, con lo de flagrancia, así que vamos a hacerlo más despacio. Ahí veo algunos tomando apuntes, así que la veo a Rocío que está escribiendo. Vamos a tratar de ir al ritmo de Rocío. Y tomando un té, supongo, o algo de eso. Imagino que un té a esta hora. A través de un procedimiento judicial sumario. ¿Por qué hablamos de procedimiento judicial? Porque el habeas corpus es una acción judicial, se le presenta a un juez. Y el procedimiento judicial es sumario, entendido con plazos breves, sin formalidad y bien rápido, porque justamente está en juego la libertad de las personas. ¿Está bien entonces? Más allá de cualquier definición que tiene, el libro más completo de esto es uno de Sagüés, pero tiene un tomo de habeas corpus, tienen que contestar como concepto de habeas corpus que es la garantía tradicional que busca proteger o tutelar el ejercicio de la libertad física o locomotiva a través de un procedimiento judicial sumario. ¿Está bien la definición? Vamos a la clasificación. Clasificaciones hay muchas. Yo hace un par de años que tomo esta que les voy a contar porque me parece la más sencilla. Todas las clasificaciones son un poco arbitrarias, porque uno clasifica, en el caso nuestro, con un sentido pedagógico para que ustedes puedan entender y aprender con H más fácil los conceptos. Con lo cual yo prefiero una bien sencilla que distingue al habeas corpus en clásico, en restringido y en correctivo. Hay otros que hablan de habeas corpus de mora en el traslado de detenidos, habeas corpus
preventivo, etcétera, etcétera. Pero yo prefiero esta, repito, el habeas corpus clásico o reparador, el habeas corpus restringido y el habeas corpus correctivo. A su vez, estos tres habeas corpus tienen el otro lado de la moneda o de la medalla, pueden ser en forma preventiva. Tanto el clásico, el restringido es más difícil, pero puede serlo, y el correctivo. No es una cuarta clasificación hablar de habeas corpus preventivo, sino que es como la excarcelación y la exhibición de prisión, que ustedes ya vieron. Vieron que la excarcelación funciona a partir de que la persona queda detenida y la exhibición antes que lo detengan. Bueno, el habeas corpus preventivo funciona antes que se detenga ilegalmente o antes que se agrave legítimamente las condiciones de alguien. ¿Está bien hasta ahí? Vamos al habeas corpus clásico o reparador. ¿Para qué está previsto? ¿Para qué está pensado? ¿O a qué está dirigido? A que termine una detención ilegal. Es bien claro, bien sencillo y bien concreto. Una persona fue ilegalmente detenida, sin orden escrita, autoridad competente, fundada en ley anterior al hecho del proceso, y en consecuencia, como está ilegalmente detenida, es pasible que a través de un habeas corpus recupere su libertad. Después vamos a volver sobre este, pero como primera definición, tiende a hacer cesar una detención ilegal. El habeas corpus restringido busca hacer cesar también o terminar molestias o límites al ejercicio de la libertad. Lo van a entender mejor con un ejemplo. El clásico es: detienen a una persona ilegalmente, interpongo un habeas corpus en favor de esa persona para que recupere la libertad. El restringido tiene que ver con otras situaciones en las que no está en juego la libertad física, pero se generan molestias, alteraciones, límites o menoscabos al ejercicio de la libertad. Por ejemplo, vos salís de tu casa a caminar y tenés un coche que te sigue o una persona que te sigue, o frente a tu casa, dentro de una camioneta, hay alguien que está filmando tus movimientos, o te enterás de alguna manera o suponés que te están interviniendo tu teléfono, o desde un edificio te están filmando. ¿Entienden el supuesto? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Se entienden bien las dos diferencias? ¿O los dos habeas corpus? El clásico reparador tiende a recuperar la libertad de una persona ilegalmente detenida. El restringido busca hacer cesar las molestias, los límites, el menoscabo o la alteración del ejercicio de la libertad. La tercera clase de habeas corpus en esta clasificación antojadiza que elegí es el que más vamos a desarrollar y ahora van a ver por qué, que es el habeas corpus correctivo. ¿Qué busca el habeas corpus correctivo? Busca que se termine y díganlo de esta manera, agravamiento ilegítimo de una detención legal. ¿Se acuerdan del primer caso? Decíamos que la detención era ilegal, la persona estaba ilegalmente detenida. En el segundo no estaba en riesgo su libertad física o locomotiva, sino lo que decía, no estaba en riesgo de detención, sino lo que había era una alteración, un menoscabo del ejercicio de su libertad. Seguimientos, etc. En el tercer caso, la persona está legalmente detenida, pero lo que sufre es un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Con esto vamos a volver en un desarrollo jurisprudencial porque es el que más análisis merece, gracias a Dios, ya que hoy en día no hay, salvo alguna excepción, detenciones ilegales. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Ricardo Álvarez, ¿me estás diciendo algo? ¿O... Sigo entonces. Profe, ¿podrían repetir cómo podían ser las tres clases de habeas corpus? ¿Las tres clases de habeas corpus? O sea, ¿cómo podían? Las tres como que tenían un subtipo, sí, habías dicho al principio. Claro, las tres lo que tienen es, más que un subtipo, las tres pueden proceder, los tres habeas corpus, cuando ya la restricción a la libertad se llevó a cabo o antes. Es decir, si vos crees que van a detener a una persona ilegalmente, no es necesario esperar que la detengan para interponer un habeas corpus. Interponés un habeas corpus clásico en forma preventiva. Si vos crees que a alguien le van a agravar ilegítimamente las condiciones legales de detención porque no le van a dar comida durante 4 días,
Entonces voy a decir, un momento, llegó a mi conocimiento que entonces interpongo un habeas corpus preventivo, correctivo. ¿Se entiende ahora, Juan? Es más difícil en el caso del restringido, pero podría ser. ¿Había alguna otra pregunta? Desmutense y pregunten. No, yo le preguntaba si podía ser aplicable a una persona condenada, que las condiciones de detención en el caso de un condenado puedan ser agravadas y corresponde a un habeas corpus por más que la persona ya esté cumpliendo una pena. Sí, sí, la respuesta es sí, Ricardo. Vamos a ver, entro 2 minutos en eso y después voy a los antecedentes. El único derecho que se le Bien, restringe a una gracias. persona es el derecho a la libertad locomotiva, esté procesada con prisión preventiva o esté condenada. Es decir, que cualquier otro derecho que le restrinjan a esa persona, en principio agrava ilegítimamente las condiciones de detención, salvo que sea inherente a su condición de privado de libertad. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que la persona quiere casarse. ¿Tiene derecho a casarse estando condenada? Sí, Sí, por claro, supuesto que sí. sí. Claro que sí, no hay ningún problema en que se case. Tiene derecho a hacer todo lo que quiera, tiene derecho a estudiar, etc. Ahora, no tiene derecho a algo que, por ejemplo, ¿tiene derecho a ir a ver un partido de fútbol a la cancha? Y no, está claro, porque justamente lo que tiene está privado de su libertad. Pongo ejemplos obvios y burdos para ir después a los que más nos permiten la discusión. Ahora vamos a ir con eso porque es lo más interesante. Antecedentes hay, o había ya en el derecho romano, como casi todo. La verdad que cuando uno mira una serie, una película, ve que casi todo nuestro derecho se respondía o se miraba de allí. Había una acción que se llamaba Actio Liberis Exibendi, Actio Liberis Exibende, la voy a decir mejor. Le voy a decir cómo se escribe. Actio Liberis Exibendi, sería acción de exhibir o liberar, dirigida a que una persona romana, ¿no? Estamos hablando de hace 2000 años, no todos los seres humanos eran considerados personas, sea llevado ante un juez. Esta acción generaba que alguien que había sido detenido había que llevarlo ante un juez para que el juez, en términos actuales, sería controle la imputación o convalide la detención. También en el derecho anglosajón encontramos antecedentes, el principal en la Carta Magna de 1215. Esa Carta Magna es realmente una nómina de derechos humanos muy importantes, más allá que desde el punto de vista del derecho penal contenía penas infamantes, pensemos que estamos hablando del año 1200. Entonces yo siempre digo, hay que analizar las circunstancias con el contexto. Cuando en las primeras clases hablamos de Grecia, decimos que es una democracia, alguien puede levantar la mano y decir, bueno, pero había esclavos, o pero las mujeres no votaban. Bueno, las mujeres no votaban en la Argentina hasta hace 70 años, ¿no? Como para entender el contexto. Entonces me parece que cuando hablamos, esto es lo mismo. ¿Qué era lo positivo de la Carta Magna de 1215? Era que la corona, es decir, el rey, se comprometió, y se lo comprometió porque se lo pidieron los señores, digamos, los caballeros, a que ningún ciudadano sea privado de ningún bien, considera la libertad como otro bien, sin el juicio de sus pares. Es decir, reconocían a la corona, pero si iban a detener a un caballero, necesitaba la autorización del resto de los caballeros. Y si no lo hacía, habeas corpus. ¿Entienden? Antecedentes nacionales tenemos desde 1811, para que vean cómo somos respetuosos de los derechos individuales, nosotros, y que todo cuando hablamos de, y cuando nos tildan con alguna cuestión de garantistas a nosotros, como si eso fuera negativo, ¿no? Nosotros decimos, lo que somos es constitucionalistas, lo que queremos que se respeten los derechos individuales de las personas. Ya el reglamento, el decreto de seguridad individual de 1811, señalaba que solo se podía detener a una persona por 48 horas. Después habilitaba un recurso ante la Junta de Gobierno para ver si había prueba. Estamos hablando de hace 209 años. Ya teníamos un procedimiento para garantizar que las personas solo sean privadas de su libertad cuando correspondía. Vamos a hacer un salto en la historia. Vamos a hablar de un tema que yo siempre lo hablo, porque es importante, vuelvo al contexto histórico. Hay una ley que es la ley 23.098, 23.098, conocida como Ley de la Rúa. Es una ley de 1984. Por eso hablo del contexto histórico.
es una ley de contenido constitucional que la hizo justamente el senador de la Rúa, luego presidente de la Nación, y es la ley de habeas corpus nacional. ¿Por qué es importante esta ley? Primero, porque señala claramente que procede ante cualquier acto o para denunciar cualquier acto de la autoridad pública. Implique una limitación de la libertad ambulatoria o una agravación ilegítima de las condiciones de detención. Fíjense, en el 84, ya en una ley, empezamos a hablar de lo que preguntaba Ricardo con respecto al agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. La particularidad de esta ley y la relevancia que tiene permanentemente es que además de esas dos cuestiones, es decir, del habeas corpus clásico y el habeas corpus correctivo, también permite el planteo en el caso del estado de sitio. ¿Y qué planteo permite en caso de estado de sitio? Primero, permite que por habeas corpus se plantee o se cuestione la legitimidad del estado de sitio. En segundo lugar, permite cuestionar la relación entre el dictado del estado de sitio o los fundamentos por los cuales se dicta el estado de sitio y la detención de una persona. Ustedes saben que hay garantías que se restringen o se limitan durante el estado de sitio y pueden detener a alguien. Ahora bien, a través de habeas corpus vos podés cuestionar si la detención tiene que ver con el habeas corpus. Ejemplo, se dicta el estado de sitio en el noroeste del país por alguna cuestión y detienen a alguien en Santa Cruz. Bueno, salvo que haya algún vínculo por habeas corpus, un momento. Yo puedo primero cuestionar el estado de sitio, pero en segundo lugar también puedo cuestionar que por los motivos que se dictó el estado de sitio, no pueden detener a esta persona que no tiene nada que ver con lo que está, no tiene ningún fundamento o ningún vínculo con el dictado del estado de sitio. ¿Se entiende lo que digo? O con los motivos que llevan al estado de sitio. Y el tercer punto, que tiene que ver con el agravamiento de las condiciones de detención, es porque la persona, si está detenida en virtud del estado de sitio, no puede ser alojada en un lugar donde se cumplan penas. Y el cuarto, y para mí el más importante, es que se permita en forma operativa ejercer lo que se denomina el derecho de opción. ¿Saben qué es el derecho de opción? Alguno que sepa que sale al resto. Sí. El derecho de opción Sí. de poder irse al país. Exactamente. Es la posibilidad que tiene toda persona cuando el estado de sitio está bien dictado, cuando hay relación entre la posible detención de esa persona o la detención de la persona y el estado de sitio, y cuando te van a alojar en una cárcel, en un lugar de encierro que no está previsto para condenados, que vos quieras exiliar. Plantees el derecho de opción, también te lo tienen que dar. Y esto es a través de habeas corpus. ¿Por qué a través de habeas corpus? De habeas corpus, porque es el procedimiento judicial más rápido. Ustedes pueden plantear un habeas corpus en los pasillos de la facultad, siempre pongo el mismo ejemplo. Supongamos que está dando clase Juan Tapia y ustedes advierten cuando están subiendo al ascensor que alguien de la puerta y en 25 de mayo grita: me están deteniendo, me están metiendo preso, yo me llamo Ignacio Gallego, me llevan preso, yo no hice nada, Bueno, lo agarrás a Juan Tapia por el pasillo y decís: Juan, sí, mirá, yo soy Julieta Marosi, te vengo a plantear una habeas corpus porque entrando escuché que a Ignacio Gallego se lo llevaba preso un móvil policial con el número que alcancé a ver, 032 al final. Así que te interpongo una habeas corpus. Eso es suficiente para que Juan comience a trabajar, para que Ignacio recupere la libertad o certifique dónde está y demás. Es un procedimiento informal. Por supuesto que cuanto más lo doten ustedes a esa presentación de datos concretos, la tarea del juez para hacer lugar al habeas corpus. ¿Se entiende lo que digo? Pero no se lo pueden rechazar porque falta, no tiene el margen, no está. Es informal, puede ser en forma verbal, lo puede interponer por cualquier persona y no requieren ser abogados para plantear un habeas corpus. Esto también está claro. ¿Y después hay que presentarlo de una forma formal o ya queda así? Así nomás. Ninguna, ya queda así. Exactamente. De cualquier manera, siempre conviene describir mejor los hechos si tenés tiempo, porque van a ayudar a que eso. Pero si no hay manera, no hay manera. Dicen, lo mejor sería: señor juez, interpongo habeas corpus. Habiendo pasado por el 25 de mayo de Hipólito Yrigoyen, advertí cómo
un móvil de la policía de la provincia de Buenos Aires donde vi el número 032, detenía una persona que de adentro decía: soy Ignacio Gallego, DNI tal, por favor, me están llevando detenido sin ninguna orden. Pum. Eso es un habeas corpus. Es decir, el que lo interpone, sí. El que lo interpone no tiene que argumentar ningún tipo de representación. Ninguna. No ninguna necesidad. Bien, perfecto. No tiene que invocar ningún artículo 48 del Código Procesal Civil, no tiene que invocar ningún poder, nada. Ahora, siempre mejor, digamos, esta es la hipótesis de mínima. Lo de máximo sería mejor que se presente y diga: mire, se lo llevó un móvil Toyota tal, con tal dominio, con tal patente, donde circulaban una persona que yo conozco hace tiempo, que se llama Agostina Pareira, y otra persona que se llama Mario Murray, porque son los dos oficiales de policía que venían hostigando a Ignacio Gallego hace tiempo, amenazándolo con detenerlo. Es más, yo vi que doblaron por la calle Hipólito Yrigoyen y la verdad que llamé a un amigo que tiene una moto y lo sigue. Y en este momento están por la calle Constitución, cerca de la comisaría séptima, qué sé yo. Se entiende lo que digo, pero no es necesario. Habeas corpus etimológicamente quiere decir que haber el cuerpo, haber con H, ¿no? Que esté el cuerpo, que se haga presente el cuerpo, que aparezca la persona. Y la formulación constitucional históricamente fue en el 18, después en el 43, última parte, con la reforma del 94, y la Constitución Provincial, artículo 20. ¿Hasta ahí venimos bien? Es muy sencillo esto, así que por eso venimos bien y tranquilos, ¿no? ¿Preguntas o dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Avanzo entonces. Me preguntaba Ricardo, con buen criterio, ¿cuándo hay un obramiento ilegítimo de las condiciones de detención? O, reformulando un poco, si una persona condenada tenía derecho a plantear un habeas corpus. Sí. Sí. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con la clase de ejecución penal. Porque el único derecho que se le restringe a una persona es la libertad física o locomotiva. Si se le agrava otro derecho, puede dar lugar a un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Y esto ha motivado una evolución jurisprudencial importante. No es lo mismo el concepto de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención hoy que hace 70 años. ¿Alguno de ustedes viajó a Ushuaia alguna vez? Bueno, yo sí. Es muy lindo y se los recomiendo. Pero si alguna vez van a Ushuaia, además de navegar por el Beagle o ir al Marcial, como se llama Marcial, el glaciar, tienen que ir a recorrer la cárcel del fin del mundo, actual museo. ¿Por qué? Ahí Guadalupe dice eso. ¿Por qué? Porque tiene un pabellón que se conserva como estaba antes que Petinato la cierre. Es decir, hace 70 años, un poquito más. La verdad que produce escalofríos, no solo físicos, sino también emocionales, recorrer ese pabellón. Yo fui la última vez en diciembre, con lo cual el clima estaba bastante bien, y con la ropa que usa cualquiera de nosotros en ese momento, una buena campera, un jean, unas zapatillas. Entré y a los 15 minutos me quise ir de ese pabellón por el frío, porque los vidrios están rotos y por supuesto no tiene calefacción. Como no tenía calefacción en esa época, en realidad tenía solo unos tachos que se le ponía leña cuando podían conseguir leña para calefaccionar todo el pabellón. Imaginemos a esas personas solo con un par de zapatos y el traje de preso, que ustedes imaginan, y algún abrigo, estando allí en julio. El cargo, hoy sería el secretario de la unidad penitenciaria o el cargo que sea, o el director, cerró esa unidad penal por entender que atentaba contra la dignidad de las personas. Bueno, justamente era esa la prisión destinada para cumplir las penas de reclusión y para el trabajo forzado, o sea, era la característica prácticamente que tenía la cárcel de Ushuaia. Sí, se le decía el presidio, porque en esa época, claro, el presidio. Digamos, la pena de presidio era peor que la pena de prisión, y además implicaba lo que dice Abril. Entonces, en ese momento, mejor dicho, para ir más atrás, antes de la llegada de Petinato a ese cargo, la verdad que no se pensaba
que había un agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención. Es más, ahora bajó el tenor de algunas declaraciones, pero cada tanto suele abrirse el debate sobre si los presos tienen derecho a estudiar o si por qué no van a picar piedra. Hoy se sigue, en algún lado van a ver esa discusión, digamos, como, encima lo dejamos estudiar, ¿no? Como si fuera una Bueno, cuestión... hasta de hecho la pena de reclusión y la de prisión tenían distintas formas de contabilidad de cómputo. No valía lo mismo un día preso que un día en reclusión. Eso hasta la ley del 2x1, así lo tenía previsto hace 20 años, Claro, donde por eso no hace tanto. hasta hace 20 años. Pero además había una concepción instaurada o instalada. Por supuesto que la pena de prisión es pain, es dolor, ¿no? Está claro esto que decimos, es pain law, el derecho penal, pero que los presos había que restringirle más derechos. De hecho, hasta perdían la posibilidad de cuestiones que hoy ni pensamos que podían. Yo pongo el ejemplo de casarse porque es el más común, pero pensemos que a los presos se les restringían las visitas íntimas con su pareja. Es decir, no tenían derecho a una visita íntima. Es más, cuando empezaron a tener ese tipo de derechos y de visitas, ¿saben cómo les decían a ese tipo de visitas? Visita higiénica. Para que entendamos y reflexionemos en conjunto de cómo se pensaba los derechos de las personas privadas de su libertad. Digamos, y después se les exigía que estén casados, después ya no. Digamos, este fue un avance jurisprudencial. Pero hasta hace poco, y en la historia de un país, 20, 30 años es muy poco, prácticamente no tienen derecho a la medicina o a una dieta sana. Es más, hoy hay lugares que no lo tienen. Entonces me parece que hay que ver qué es un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención y qué no lo es. Supongamos que que mañana alguno de ustedes, Dios no le permita, estar detenido, y la verdad que empiezan a pedir en la unidad penal una dieta ultra balanceada porque les gusta hacer ejercicio, entonces quieren poco hidrato de carbono, mucha proteína, y además les gusta el pescado hecho a la plancha, y entonces hacen un planteo de habeas corpus porque no, en la unidad penal me dan entraña y a mí me gusta el lomo, o me dan atún y me gusta comer, no sé, lenguado. ¿Prosperaría un pedido de ese tipo? ¿Hay un agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención? Claramente no lo hay. Bien. En el otro extremo, si a una persona no le dan de comer nada, ¿hay un agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención? Más allá de un delito que puede haber, claramente lo hay. El problema es encontrar el punto justo o el medio en los casos grises, que es lo más difícil en nuestra profesión. Entonces, sí, pero también ello sucede en los casos de personas con celiaquía, por ejemplo. De hecho, sin ir más lejos, en situación ahora de pandemia, el vicepresidente de la Cámara de Casación, Violini, sacó un fallo donde se dio lugar a la utilización de uso telefónico, es decir, de celulares, que como todos sabemos, eso está prohibido y tiene una grave sanción dentro de un penal, y hasta la misma Corte determinó que va a ser un precedente que va a marcar un antes y un después, porque que un vicepresidente de Cámara de Casación haya dado lugar a la utilización de teléfonos, sabiendo que puede haber un grave peligro de comisión de delito interpenal hacia afuera, o sea, dio más lugar y peso a las garantías individuales y derechos humanitarios que hasta el mismo pain law, digamos. Bueno, es que en realidad ese caso que pones es un caso especial, porque además está garantizando los derechos individuales para tener derecho a la visita. Digamos, justo en pandemia es un tema muy complejo para analizar, pero se plantea la cuestión de las visitas, porque además el problema de la pena es cuando la pena, esto es más de ejecución penal, pero ya que Abril lo planteó, lo decimos. Claro, porque sale de la 2660. No es una pena que trasciende a terceros. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, en ese pedido que dice Abril quedó demostrado el tipo de posibilidad de comunicación. En ese pedido que dice Abril, haciendo referencia, quedó demostrado que los teléfonos con los que supuestamente se pueden comunicar son inexistentes, no es imposible de... Sí, hay muchas cuestiones de este tipo. Vamos a lo general y después vamos a lo particular, así podemos avanzar. La primera cuestión es que es un habeas corpus correctivo. ¿Cuándo procede el habeas corpus correctivo? Cuando hay un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. ¿Cuándo lo hay? Depende. Porque alguien me puede decir, y la verdad que no haya calefacción es un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Depende. En Ushuaia sí, bueno, ahora no hay penal en Ushuaia, ¿no? En Tierra del Fuego sí, y en Misiones no. Es decir, en Misiones te podría decir que no haya aire acondicionado, sería un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. ¿Entiende lo que entonces las circunstancias? Ahora, hay algunas medias absolutamente, si un alimento balanceado, si sos celíaco,
Por lo menos que te den alimentos que no tengan trigo, avena, centeno o cebada, porque te están condenando. Si vos tenés algún tipo de enfermedad, que te curen la patología. Entonces, esto es lo que hay que pensar. Entonces, pero el esquema general, después vamos a ver un desarrollo jurisprudencial, porque está y está bueno tratarlo, de ver cómo se fue viendo. Sobre todo porque desde hace unos años se empieza a dar algo que es el habeas corpus colectivo, que es interesante. El habeas corpus históricamente se consideraba como una acción judicial individual, es decir, lo hacía Juan Pedro Forni porque él estaba detenido ilegalmente, o Mario Morray porque no le daban la medicina que él necesitaba estando detenido. Ahora, no había un concepto general de habeas corpus colectivo. ¿Qué es el habeas corpus colectivo? Es el habeas corpus que se plantea porque una cantidad de personas que integra determinada cuestión colectiva sufre o puede sufrir una violación de un derecho individual protegido por la Constitución. Ya no es individual, sino que puede ser general. Lo vamos a ir viendo. Entonces, procede el habeas corpus colectivo, procede. Esto se discutió en el fallo Berbisky, que vamos a ir viendo en unos minutos. ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Les quedó claro el concepto de habeas corpus correctivo? Sí, sí. ¿Qué pasa con Berbisky? En realidad no es Berbisky, el fallo, como ustedes saben, es el fallo CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, conocido como Berbisky porque era el director del CELS. Se presenta ante la Cámara de Casación Provincial planteando la situación de las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires. Y la Cámara de Casación rechaza el habeas corpus. ¿Por qué lo rechaza? Primero dice la Cámara de Casación que el habeas corpus no autoriza a sustituir a los jueces naturales. Es decir, no, mire, usted me está planteando un habeas corpus por 20.000 personas privadas de su libertad. Esas 20.000 personas que están detenidas tienen 20.000, bueno, no 20.000 jueces, tendrán 1.000 jueces. Entonces vaya a plantear la situación de Abril al juez tal, de Agostina al juez tal, de Fabricio al juez tal o de Martín al juez tal. No a mí como Cámara de Casación. Porque además, la Cámara de Casación solo es competente, van a decir, para lo previsto en el artículo 406 y 417 del Código Procesal Penal, que ustedes muy bien saben que son los recursos ante la Cámara de Casación. Y por otra parte, desde el punto de vista fáctico de la Cámara de Casación, ¿qué dice? Solo cada juez puede entender en el caso de cada detenido si hay un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. ¿Qué voy a saber yo? Porque además, la acción que plantea el CELS se dirige a cuestionar, en definitiva, todo el sistema carcelario en forma genérica. Y el habeas corpus está previsto para casos concretos. Muy bien. El CELS no se queda conforme con este resultado y lo que hace es plantear esa situación, estamos quedando oscuras, plantear esa situación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué va a decir la Corte? La Corte va a decir, en primer lugar, que la presentación que hace el CELS es un habeas corpus correctivo y a su vez es colectivo. Ya empieza a hablar del habeas corpus colectivo. Y entra a analizar. Dice, ¿está legitimado para plantear un habeas corpus colectivo o no? Y la Corte dice sí. ¿Por qué? Porque el artículo 43 de la Constitución Nacional habilita los amparos colectivos. Y el habeas corpus no es más ni menos que un amparo específico dirigido a una garantía o a un derecho particular que es el derecho a la libertad. ¿Hay amparos colectivos de salud? Sí. ¿Hay amparos colectivos por cuestiones ambientales? Sí. ¿Por qué no un amparo colectivo por un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención? Además analiza que el recurso extraordinario cumple con los requisitos del artículo 48, artículo 14 de la ley 48, y si bien no está previsto específicamente, habeas corpus correctivo, colectivo, habeas corpus colectivo, lo mismo. No entiendo, Ignacio, pregúntame con micrófono. Hola, doctor. No, que en una de la clasificación usted dijo que estaba el habeas corpus clásico, el restringido y el correctivo. Y después habló recién del habeas corpus correctivo colectivo, por eso se me mezcló. Es así.
esos 3 pueden ser colectivos. Digamos, si hubiese, hipotéticamente, no lo va a ver, qué sé yo, ahora no lo va a ver, 500 personas detenidas sin orden judicial, vos planteás un habeas corpus clásico colectivo. Entonces, colectivo implica que está para proteger a un colectivo de personas, a una cantidad de personas. Normalmente, los amparos colectivos son los correctivos, porque son varias personas que están privadas de su libertad en una unidad penal que no están recibiendo asistencia médica. Listo. Gracias. Y, en definitiva, hace lugar al planteo del CELS. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vienen bien? ¿Van entendiendo más o menos el desarrollo de lo que estamos planteando? Sí. ¿Por qué digo que las cosas, miren, dependen cómo van evolucionando, ¿no? Yo hace algunos años me tocó defender a una persona, era abogado particular antes de ir a tribunales, hace más de 20 años. Una persona que al final la terminé defendiendo, pero con quien me relacioné bastante, estaba alojada en la unidad penal y me planteé en una charla que en el patio jugaban al fútbol y que a él no le gustaba jugar al fútbol, era indio. Y que en la India él jugaba cricket y tenis. Era un hombre que tenía cierta posibilidad económica, ¿no? Y estaba detenido acá. No importa el motivo, nada. Entonces me planteó a mí que él estaba en condiciones de donarle a la unidad penal una cancha de tenis, digamos, en el patio. Es decir, así como lo escuchan. Que él iba a estar un año detenido y que a él no le gustaba jugar al fútbol, y entonces quería donar una carpeta para una cancha de tenis. ¿Ustedes qué pensarían de una situación de ese tipo? ¿En qué sentido? Mario dice que sí. Digamos, lo expliqué mal. Porque él entendía que él quería practicar un deporte que el Estado no le permitía, y que había algún agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención. Eso, por supuesto, no nos animamos ni a plantearlo, porque vos lo que tenés derecho a actividad física, no a jugar al tenis. Se entiende lo que digo, estando detenido. Pero la verdad es que era un hombre muy inteligente y él lo planteaba como una cuestión de igualdad. Decía, si todos quieren jugar al fútbol y yo doy una cancha de tenis, ¿qué problema hay? ¿Ustedes verían algún problema en que de una cancha de tenis, le cambie el ejemplo del tenis a uno más concreto? ¿Un detenido podría tener un televisor en su celda con acceso a canales internacionales para ver la tele todo el día? El problema es que Pero son dos cosas distintas. Perdón, habla. Julieta, dale, te escucho. Julieta, bueno, que en el segundo caso estás planteando un televisor para una persona o de última para las personas que están en esa celda. En cambio, en el otro caso estás planteando una cancha que la va a poder usar cualquier persona, se supone. Entonces, Sí, ¿qué está bien, problema habría claro. si la cancha va a seguir estando después de que el preso se vaya? O sea, lo van a poder utilizar otros también. Claro, puede ser un incentivo para un deporte. ¿Qué no tiene problema nada de verías malo. vos, Julieta, en el televisor? Digamos, para la persona. Que si estás planteando la igualdad entre todas las personas, tendrías que tener un televisor para cada persona, o mínimo un televisor por celda. Es perfecto lo que dice Julieta. ¿Alguien piensa diferente con el mismo argumento? Todos piensan igual. No, Entonces yo la igualdad pienso es un que hecho es raro inusual. cómo el Digamos, a ver, condenado... los voy a interpelar con ese criterio. Digamos, supongamos que un preso dice, yo quiero comer rico, vamos a un caso, entonces tengo un servicio me llevan a domicilio, para no decir delivery, porque nos acostumbramos a las palabras en inglés y después las repetimos sin problema, un servicio de una vianda de todos los días llevarle comida. ¿Les parecería mal a ustedes? ¿Puedo decir Sí. algo? Yo creo que Sí, no. porque estaría eligiendo qué comer y los demás no. Abril, ¿querés decir algo? Sí. Dale. Pero si tiene ¿En plata para pagar el carácter delivery o el televisor, ¿qué problema hay? O sea, si lo Marcos paga dice, él, si no se lo está dando el Estado. No le Pero da el Estado el Contéstale, alguien que le televisor ni la conteste a cancha de tenis. Marcos. Está porque preso, la plata no, o sea, no Estás tendría por diferenciando qué entre pagar. una persona con plata y una persona que no la tiene. Ah, ¿cómo? Y no diferenciamos entre personas que tienen una computadora para conectarse virtualmente ahora y las Y que no sí, la claro, tienen. Si claro. diferenciamos todo el tiempo, Están ¿qué problema hay? Que en la presos, cárcel pero están presos, no están afuera, no es lo mismo. No, No es no, lo por mismo. supuesto que no, por supuesto que no es lo mismo, nadie es igual. Yo aplico analógicamente que en un mundo libre hay quien puede pagarse un acceso a cablevisión
Rayo yo no le veo Valdivieso, no, problema. chicos. ¿Y no. por qué dicen que De no es lo uno, y mismo que está muy esté bien lo que preso? están planteando. Lo más interesante Sí, sí. surge de los debates. Es que el planteo sobre la igualdad, hay que decir, la igualdad es un techo o es un piso. Y hay que ver si el problema o la cuestión es el acceso a determinadas cuestiones estando privados de su libertad y no afuera. Esto tiene una explicación de garantía de igualdad. Y otra cuestión, alguien puso por allí, no están de vacaciones, están presos. Sí, está claro, pero el único derecho que les puede restringir porque están presos es la libertad locomotiva, no ningún otro. Es decir, que si un preso quiere estudiar, mejor para todos. Ahora, esto nos cuesta asumirlo incluso a los alumnos. A mí me gusta un poco estimular el pensamiento crítico y enojarlos, o que se Yo enojen. recuerdo una clase de Derecho Constitucional donde un profesor decía una cosa es igualdad, la otra es igualitarismo. Está bien. Buscar igualdad, claro. No, por eso estoy de acuerdo, pero el tema es debatir en lo siguiente. ¿Ustedes están de acuerdo con que los presos estudien? Sí. Sí, ¿por qué Bueno, no? Sí, por supuesto. ¿ustedes saben que ustedes mismos como colectivo fomentaron que una persona que estaba privada de su libertad no puede ir más al penal, digamos, como alumno de la Facultad de Derecho, porque la persona estaba condenada por un delito contra la integridad sexual, y entonces hasta juntaron firmas para que no le permitan ir más a la facultad? No, yo no sabía, no. Bueno, no ustedes, pasó hace 10 años, digamos, ¿no? Pero Sí. esto, o un poco menos. Con esto, yo le quiero decir es que lo que se sostiene hay que sostenerlo. Entonces, de poco sirve Claro. decir, si era una persona condenada por un caso de abuso sexual. Digamos, ¿y eso qué tiene que ver en cuanto al cumplimiento de la pena? ¿Se entiende lo que digo? Lo digo, pero no es que tiene que ver, me refiero, la persona fue condenada, quiere estudiar. Entonces, ¿qué? ¿Por el delito no dejamos que estudie? ¿Cómo es eso? Claro. Digamos, no lo digo, tienen derecho a estudiar, pero un derechito más chiquito, digamos, tienen menos derecho que los otros porque bueno, entonces digamos otra cosa, digamos, las personas condenadas por determinado delito no tienen derecho a estudiar, pero digamos, no seamos hipócritas, es decir, discutámoslo claramente, puede ser, sí, puede haber una pena accesoria que no se le puede. Mario quería decir algo. Murray, dale. No quería decir nada. Entonces, esta es la discusión que tenemos que dar. Entonces, ¿cuándo era agravamiento ilegítimo las condiciones de detención? Bueno, veremos. Digamos, si a un preso no le dejan ir a estudiar, yo planteo una habeas corpus, ¿quiere estudiar? ¿Cómo no Pero lo una dejan consulta, en el caso concreto que usted estaba dando el ejemplo de esa persona que quería donar para realizar una cancha de tenis, ¿no? ¿En concepto de qué? ¿A quién se lo da? Porque eso yo lo entiendo como una dádiva. O sea, ¿a quién le da la carpeta para si hacer se la una da, cancha? digamos, a ver, se la da, no es, por supuesto. Digamos, no se la da a un funcionario. ¿Y a quién se lo da? O sea, ¿cuál es el digamos, proyecto? ni se de pudo hacer hacer, una- ni se pudo plantear. No hay manera. Es un ejemplo que el señor planteó y yo lo hago hipotéticamente para echar entre nosotros. No se me ocurrió. porque El si era jefe penal así, le quiere tener una está cancha de bien. tenis. Pero además, en el peor de los casos, digamos, fíjense cómo estamos formateados de una manera extraña, que eso te parece una dádiva, y que lleven el calentador, ¿no te parece una dádiva? Digamos, ¿no? En el sentido de, y pongo este ejemplo absurdo a propósito, que lleven algo que no le da el Estado, que lleven los colchones, ¿no te parece que, digamos, los colchones tiene que proveer el Estado? Pero ¿O digo, no? el caso de presos que han donado libros como para armar una biblioteca y no tiene Pero nada por de eso, malo. pero digamos, que, salgamos de esto porque esto es para provocar la discusión. Bienvenida a la es un discusión. incentivo para que los demás se acerquen sin duda. Vamos a yo lo veo vamos a un positivo. ejemplo general. ¿Qué problema había, qué problema habría en que alguien se los puede hacer estudiar de las unidades penales? Sí, hoy se estudia de ahí, hay carreras que sí, hay carreras que no. Por supuesto que si es una carrera práctica tampoco hay derecho a estudiar. Si yo quiero estudiar educación física y eso requiere que yo nade en el mar, porque que una de las materias es nadar en el mar, obviamente que no hay ningún agravamiento si no me permite nadar en el mar. ¿Se entiende? Pongo ejemplos absurdos para que entendamos, porque si no terminamos. Muchas veces lo que les pasa a ustedes el día del examen, yo se los digo siempre, es que leen mucho, pero van al ejemplo concreto y se terminan complicando la vida con una situación. Entonces, Marcelo Madina dice, hablame de habeas corpus. Y usted dice, bueno, es que querían donar una cancha de tenis y no lo dejaron. Y Madina dice, ¿que querían qué? Te dice Marcelo, ¿quién quería una cancha? ¿De qué hablan ustedes? No, bueno, no, listo, no sabe habeas corpus, chavos, el recuperatorio. Pero que está claro. Digamos, si quiere hablar de la cancha de tenis y quería donar un tipo, diga, miren, el habeas corpus es la garantía tradicional que tutela la libertad locomotiva física de un procedimiento judicial sumario.
La clasificación es habeas corpus clásico reparador que tiende a proteger la libertad locomotiva a que una persona recupere su libertad. El restringido se da para aquellos casos en que haya un agravamiento, una limitación o un menoscabo de la libertad individual que no amenace la libertad. Por ejemplo, seguimiento, filmaciones. El habeas corpus correctivo, ¿entienden? Y después de media hora de hablar de habeas corpus, ponen el ejemplo del indio que quiso ganar la cancha de tenis. ¿Está claro lo que digo? Porque si no, se equivocan. Por otra parte, Marcos dijo algo que es cierto. Digamos, y esto es más para la práctica penal, pero me gusta discutirlo. Digamos, nos molesta o nos preocupa o nos incomoda esa diferencia que se da en la unidad penal, porque el que tiene o no tiene dinero no nos preocupa afuera. Digamos, si el cuestionamiento es al sistema capitalista, lo estoy exagerando a propósito, es tanto adentro como afuera. Y la igualdad, para mí, pueden no estar de acuerdo, es más, está bueno, nunca puede ser un techo. O sea que claro, yo no puedo restringir derechos en base a la igualdad. Lo discutimos las veces que quieran. Ustedes me pueden decir, entonces una persona que tiene más posibilidades va a tener mejor vida en la unidad penal, más posibilidades económicas, que otra. ¿Y cuál es la respuesta? Una persona que tiene, bueno, por eso, alguien podrá contestar, no puede pasar eso porque están bajo la tutela del Estado. Entonces, cuando están bajo la tutela del Estado, todos tenemos las mismas posibilidades. Bueno, son discusiones interesantes que exceden el marco del habeas corpus. Son discusiones más profundas que las damos encantados en la práctica penal. ¿No? Igualmente también se relacionan con la criminología social, antropológica, no sé, hasta mismo Foucault daba ese concepto desde que hasta el concepto de violencia institucional no es unilateral ni unidireccional, sino que es amplio y que se ramifica no solo en las salidas de los policías de la calle, sino que también está, no sé, como germen, tanto la 26 claro, parte del discurso, que de hecho... Como la verdad y la forma jurídica se habla de eso. Claro, Foucault lo mismo que dice que el objeto de ese estudio se crea por mismas construcciones sociales y determinados momentos históricos en el que nos encontramos. El discurso es una conveniencia, que de hecho puede ser utilizado como una herramienta crítica propia del sistema. Entonces también son parte de lo que plantea Foucault, decisiones político-criminales. Claro. Pero esperen, porque si no van al final sin disfrutar el camino, sin pasar por el camino. Digamos, el camino es ir viendo estas cuestiones. Yo digo disfrutarlo porque disfruto de dar clase y espero que disfruten de hacer clase juntos, ¿no? Porque las clases las hacemos, no es que las da uno. Entonces, ¿qué sería un agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención? Sería una afectación de la dignidad humana. Más allá de lo que permite la Constitución, que es la pérdida de la libertad física o locomotiva. Sí, sí. Entonces, si yo quiero desayunar café expreso y no me dan, no hay una afectación de la dignidad humana, ¿está claro? Ahora, si no me dan nada de desayuno, hay una afectación de la... ¿Entienden lo que digo? Pongo ejemplos absurdos para que los recuerden. ¿Qué tal? Una consulta. Sí. Pero entonces, con ese criterio, tener una televisión tampoco se afectaría en nada. O sea, le estarías negando... No sé tener o no tener. Es que si no tenés televisión... negarle a una televisión no le estás afectando en nada. No, de hecho no tienen internet, salvo ahora en pandemia, que se permite por la dificultad con las visitas, por ejemplo. Por eso. Claro, tiene que ver, y esto va mutando, Jerónimo, porque hay cuestiones que hace tiempo sí, ahora no. La verdad es que la cuestión de... ahora, dejen que avance porque ahora les cuento unos fallos de cómo fue avanzando esto y les contesto. Dale, si quieren dudas, me las preguntan después, para entender cómo funciona esto. Lo de los fallos me refiero, ¿no? Por ejemplo, hay un fallo de Juan Tapia, para citar un ejemplo, que es el 2015, que está muy bueno, que es un fallo sobre tuberculosis en la unidad penal. ¿Por qué está muy bueno el fallo? Porque es un habeas corpus colectivo y correctivo que plantea la Defensoría General. ¿Por qué lo plantea? Porque advierte que algunas personas tenían tuberculosis. Entonces, ante esa situación que está corroborada, plantean un habeas corpus colectivo correctivo. ¿Qué le dicen? Miren, hay 20 personas que tienen tuberculosis. Que estas 20 personas tienen tuberculosis me permite sostener o sospechar que los 1000 internos de Batán tienen tuberculosis, con lo cual planteo un habeas corpus. Colectivo, porque es para todos los internos, y correctivo, porque yo no cuestiono que estén mal detenidos. Lo que cuestiono es que al no tratarse la tuberculosis, no hacerse un estudio previo, se agravan las condiciones de detención.
¿Qué resuelve Juan Tapia? Dice, está bien, tiene razón. Y le hace hacer un examen a toda la población, sacar placa de tórax, dar alimentación especial, ventilación en las unidades penales, todo eso. Si se cumple o no, después veremos. Pero ahí tiene un ejemplo de habeas corpus colectivo, correctivo, planteado en el Departamento Judicial de Mar del Plata. ¿Se entiende cuál fue el planteo? Otro ejemplo, vinculado a la ley de cupo, este más complejo. Se advierte que hay más detenidos que los que soporta dignamente la unidad penal. Para que más o menos lo puedan entender en ese sentido. ¿Qué se dice allí? Allí se dice que hay que fijar un cupo en la unidad penal 44, concretamente. ¿Qué implica un cupo? Implica un número máximo de personas privadas de su libertad. Este fallo es del 18 y le da hasta el 21, abril del 21, para que reduzca de 4 a 2 las personas por celda. El primer fallo es el fallo habeas corpus de la Defensoría General sobre personas con tuberculosis. El segundo es de Galarreta, conocido como fallo de ley de cupo, o fallo por cupo penitenciario en la unidad penal 44. En ninguno de los dos casos, Ricardo, tu teléfono hace eco, por favor, dice alguien. En ninguno de los dos casos se cuestiona la detención. Lo que se cuestiona son las condiciones de detención. En uno, porque los detenidos tienen tuberculosis, vaya si no es un agravamiento ilegítimo las condiciones de detención. Y en el otro caso, porque por el número de detenidos, eso genera dificultades de todo tipo, que están muy bien en el fallo, pero fundamentalmente tienen que ver con las condiciones de higiene mínimas necesarias para habitar en un lugar así. Pensemos desde las posibilidades de aseo personal hasta las cuestiones sanitarias de una unidad penal prevista para determinada cantidad de personas que está cuadruplicada. Otro fallo interesante es un fallo de la Cámara de Casación Federal, que se habla de la trascendencia a terceros. Es un fallo que se llama UP19, Unidad Penal 19. Los jueces que lo firman son Hornos, Figueroa y Maíquez. Y allí, ¿qué se establece? Que no se podían, se empieza a advertir, en todos lados, que en las visitas a familiares, las requisas a los familiares se hacen de forma vejatoria. Concretamente, fundamentalmente a los menores y a las mujeres. Y lo que se plantea en el fallo es que intiman a la unidad penal, al servicio penitenciario, para que garantice esto de otra manera, ya sea con sensores, si es para cuestión de armas de otro tipo, o requisando, que es menos violento, a las personas privadas de su libertad y no las visitas. Entonces, ¿acá qué se dice? Acá, fíjense hasta dónde se lleva. Dicen que la requisa a los familiares, porque no es nada grato pasar por una requisa. Porque se realizan de un modo que afecta la dignidad de las visitas. Y entonces le dice que busque métodos que no generen ello, tecnológicos, o si son corporales, que evite las prácticas humillantes o degradantes. Porque esto agrava ilegítimamente las condiciones de detención. Fíjense, un hecho externo a mi persona, si estoy detenido, requisan a mi mujer o a mis hijos, me afecta a mí. ¿Entienden lo que digo? Otro ejemplo de habeas corpus correctivo. Por último, hay un ejemplo. No, ahora voy con el de la calecita que plantea Ignacio. Voy a dar un ejemplo de un habeas corpus restringido, que es un habeas corpus que resolvió Juan Tapia. ¿Qué pasaba en ese caso? Había una persona de apellido Caselli. Bueno, habría que omitir el apellido, pero estamos entre colegas y profesionales, que planteaba que estaba siendo acosado por personal policial. En realidad, mucho más que un acoso, él planteaba abuso policial, que si lo veían, lo llevaban, lo requisaban, lo aprendían, etcétera, etcétera, etcétera.
él decía, no está en riesgo mi libertad, porque no es que me llevan detenido cuando me encuentran, ni estoy detenido para plantear un habeas corpus correctivo. Me alteran el ejercicio de mi libertad. Yo salgo de mi casa y veo el patrullero en la puerta de mi casa. Camino 10 cuadras, me paran, me piden los documentos. Voy a otro lugar, ¿entienden lo que pasaba? Y esto tiene que ver con una enemistad o un odio previo, preexistente con tal, tal y tal, que son los policías que hacen esto. Se hace una audiencia, los policías dicen, no, nosotros estamos cumpliendo esta tarea, vemos una actitud sospechosa, lo interceptamos, vemos. ¿Qué resuelve Juan Tapia? Listo. Habeas corpus restringido. Ordena que esos 4 policías no crucen Juan B. Justo, para que entiendan, digamos, no es así, pero digamos que trabajen en el distrito sur y en el distrito norte, es decir, que no se acerquen al domicilio ni al lugar donde habitualmente estaba Caselli. Hace lugar a la acción de Interpol. ¿Cómo? Una pregunta. Tapia lo fundó según que la Corte sentó doctrina diciendo que la actitud sospechosa no es un estándar legal por Daray, o va de la mano de otro lado. Abril, no vayan más adelante de lo que digo yo. Yo lo que digo es, la actitud sospechosa, digamos, no, ni habló de actitud sospechosa, lo fundó en que en 1 año y medio, 5 veces le habían pedido, digamos, lo habían interceptado a él, no por la actitud, los mismos policías. Digamos, la actitud sospechosa, no se compliquen con esto, porque ustedes saben que ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso cambió el criterio, no cambió, digamos, invadió el criterio de Tumbeiro y Fernández Prieto, que ustedes lo estudiaron en la primera parcial, para el segundo es otro, no se compliquen con eso. De habeas corpus sepan estos 4 casos que les acabo de decir, más el de la Calecita que me hizo acordar Ignacio Gallego. ¿Qué es el fallo conocido como la Calecita? En el año 2008 la Defensoría General, Cecilia Boeri, que es una gran defensora general, plantea un habeas corpus, ¿por qué? Ante la Cámara. Porque había un mecanismo del servicio penitenciario de generar la Calecita. ¿Qué era la Calecita? Era la situación por la cual personas privadas de su libertad daban vueltas, de ahí la Calecita, por todas las unidades penales de la provincia de Buenos Aires. Para mejorar la conducta vos tenías que acceder a determinados parámetros que se evaluaban cada 3 meses. Si vos, antes de cumplir los 3 meses, te sacaban de esa unidad penal y te mandaban a otro, nunca llegabas a tener esa conducta para acceder a determinados derechos mal llamados beneficios. Vamos a decirlo de otra manera. Suponiendo que para procesar el penal, ustedes antes del parcial los mandamos a otra facultad. Entonces, ustedes el parcial es el 30 de noviembre o el 25 de noviembre, todos los alumnos, 4 alumnos de procesar penal van a la UBA. Y entonces la UBA tiene que empezar a cursar. Cuando llega el día del examen, de la UBA lo mandan a la Universidad de Bahía Blanca. Y cuando están por rendir el examen, lo mandan a la universidad. Entonces, nunca llegan a rendir el examen. Y además, volviendo al ejemplo de la unidad penal, que es el de verdad, esto se entiende que la pena trasciende a terceros. ¿Por qué? Porque al irte del lugar donde vos vivís, tu familia no te puede visitar. Y entonces no solo te afecta a vos, sino que afecta a tus hijos, tus compañeros o los que fueran, porque se rompe ese vínculo. Allí, esa presentación, la Cámara dice, miren, es un habeas corpus colectivo porque no solo está previsto para los 4 presos que representan la Defensoría General, los 40, sino para todos los de la unidad penal. Y es correctivo porque no se cuestiona la detención, se cuestiona el agravamiento ilegítimo, las condiciones de detención que genera el servicio penitenciario cuando los hace dar vuelta con la Calecita por todos los penales de la provincia de Buenos Aires. Y entonces, dicta una resolución haciéndole saber al Ministerio que no puede trasladar detenidos sin la orden expresa o el consentimiento expreso del juez bajo cuya tutela se encuentran, salvo situaciones de motín o excepcionales, para garantizar los derechos de esas personas. Ese es el fallo, Ignacio, que me preguntaste, al que me refería. ¿Estamos bien hasta ahí? Por otra parte, el final de la clase le vamos a dedicar a algo que hace tiempo que venimos hablando y que ustedes estudian y conocen, que es la situación que se da con el habeas corpus como litigio estructural o de derecho público. En el material del campus está, si no hay alguno, Ana, que ahí me preguntás, el lunes en la clase me lo piden y lo agrego, de los que di. ¿Qué es el habeas corpus como litigio estructural o de derecho público? Es el habeas corpus que se plantea con la finalidad de modificar condiciones sociales o condiciones generales que afecten derechos fundamentales. Por ejemplo, el habeas corpus de la tuberculosis, por decir uno. ¿Se entiende? Es decir, planteo un habeas corpus para que en todo el país
se hagan análisis de tuberculosis antes de entrar a una unidad penal, suponiendo. Planteo un habeas corpus para que haya una dieta balanceada en todas las unidades penales. Planteo un habeas corpus para que, ¿entienden lo que digo? A veces el planteo es inicial y a veces la acción individual se transforma en un litigio estructural o de derecho público. Ahora vamos a verlo con algunos fallos y van a ver en qué consiste. Litigio es litigio estructural o litigio de derecho público. Así se lo conoce. Fundamentalmente están dirigidos a los derechos económicos y sociales, pero también a derechos humanos. Es decir, también son derechos humanos, derechos económicos y sociales y culturales, pero me refiero a concretamente derechos vinculados más a nuestra materia. ¿Cuáles son las características de un litigio de derecho público? Primero, que haya múltiples actores procesales, si no es un juicio de A contra B, sino que es la acción colectiva para que no haya más tuberculosis. Se invita al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, pero a su vez es parte del Ministerio de Justicia, porque es de quien dependen las unidades penales. Pero a su vez invitamos a una ONG de apoyo a la situación de las personas privadas de su libertad. Pero también se convoca a una ONG que analiza las cuestiones de tuberculosis en personas privadas de su libertad. ¿Entienden lo que digo? Es decir, multiplicidad de actores procesales. Un rol activo del juez, porque ahí es donde tenés jueces que van más allá, lo que sería, para quienes les gusta el latín, un obiter dictum, mucho más allá de lo que le piden las partes, y jueces que son más conservadores. Y por último, la tercera característica es que haya una causa que genere una violación de derechos a escala. No estamos planteando la situación de un detenido con habeas corpus, sino de todos los con tuberculosis, sino de todos con tuberculosis, o posiblemente todos. Entonces, las tres características son múltiples actores procesales, rol activo del juez y una causa que genere violación de derechos a escala o a un colectivo de personas. ¿Está bien lo que digo? ¿Se entiende? En nuestra historia tenemos muchos precedentes que no son habeas corpus, y algunos sí y otros no, vinculados a estas cuestiones. Hay algunos que ustedes estudiaron sin saber ni siquiera que eran habeas corpus, como los fallos Siri y Cot, que estudiaron seguro en Constitucional. ¿Se los acuerdan? Más o menos. Siri era para la reapertura de un diario que se había clausurado el año 57 y Cot era la ocupación de una fábrica, y entonces ambos casos son ejemplos de litigio estructural o derecho público, o mejor dicho, de habeas corpus que van más allá de la libertad física o locomotiva de una persona. Esos dos sépanlos, no los cuenten en el examen porque es para saber que también se planteaba en esa época. Ahora, hay fallos más interesantes que tienden a modificar cuestiones que parecería no están reservadas a los jueces. Por ejemplo, o que los jueces se exceden en el planteo. El fallo Badaro de jubilaciones, ¿lo recuerdan? En 2006, donde Badaro hace un planteo porque le liquidan mal la jubilación y la corte que dice, bueno, está mal liquidada Badaro, pero también está mal liquidada para todos los Badaro de la Argentina. Es decir, no para todos los señores que se llamen Badaro, se entiende lo que digo, ¿no? Para todas aquellas personas a las que es el... Bueno. Otro fallo similar que excede el marco del derecho procesal penal fue un fallo de Fredo. ¿Alguien se acuerda? Fue un fallo del 2002, interesante. Abril, ¿te acordás? Mira, te agarré en una que no te acordás, ¿eh? ¡Epa! ¡Epa! Sí, me lo acuerdo. ¿Sí te lo acordás? A ver, dale. Estamos hablando de la empresa de helados que solamente realizaba una contratación a mujeres. Y ellos como fundamento decían que era un trabajo que debía ser realizado siempre por masculinos porque representaba fuerza, bueno, y disposiciones que las presenta el hombre y no la mujer. ¿Qué hace el juez? No solo condena a Fredo, y acá la particularidad es que está condenando a una empresa privada, digamos, no está condenando al Estado, y obliga a que ingresen mujeres hasta cubrir un cupo que era del 30% en ese momento. El fallo más emblemático, que no es de procesal penal, pero que tiene que ver con esto, es el fallo Acumaro-Mendoza. Mendoza es un fallo que se llama Acumar, porque es la cuenca del Matanza-Riachuelo. Es un juicio de daños y perjuicios que se inicia de A contra B por la contaminación, y el juez que dice, miren, yo antes de solucionar como un daños y perjuicios A contra B, creo que hay que solucionar el tema de fondo. Por lo tanto, lo transformo en un litigio estructural. ¿Qué hago con este juicio? Miren,
convoco a todos los municipios ribereños, convoco a la provincia de Buenos Aires porque está ahí, convoco al Estado Nacional, hablo con que me hagan leyes, hablo con asociaciones no gubernamentales vinculadas a cuestiones ambientales, y entre todos tratemos de resolver la cuestión más allá del fallo A contra B. Esto es lo que hizo Tapia con tuberculosis, es decir, en lugar de sancionar a uno u otro, dice, bueno, resolvamos la cuestión entre todos, convirtamos una acción individual, un habeas corpus, en un litigio estructural. A veces lo convierten los jueces, a veces vos lo planteás como un litigio estructural. El fallo del CELS es el clásico ejemplo de un litigio estructural. Vos estás planteando un habeas corpus colectivo-correctivo para que la autoridad no solo solucione ese tema en concreto, sino que a futuro evite que haya personas privadas de su libertad en esas condiciones, evite que haya menores, evite que haya madres. Y a veces estos litigios o estas presentaciones generan incluso cambios normativos cuando la ley no está adecuada a la Constitución. Ahora, la pregunta general con estos casos de litigio estructural es hasta dónde van los jueces y hasta dónde no. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, podría, suponiendo que hay muchos siniestros viales en la esquina de Paso a Hipólito Yrigoyen, un juez decir que la municipalidad ponga un semáforo? No. ¿Por qué no? No, yo creo que los jueces pueden ir hasta circunstancias en las cuales, sin duda, lo que para mí los jueces siempre tienen que revisar son las cuestiones constitucionales. Cuando están en juego, ahí sí creo que pueden ir más allá del planteo que las partes oportunamente hayan hecho. Por eso, pero ahí nadie pidió un semáforo. Y el juez dice, mira, advirtiendo que hay 35 siniestros viales en el último mes, pongo un está bien, semáforo. si uno puede decir una violación al derecho a la vida, porque realmente la siniestralidad del lugar es muy intensa y sí, pero no sé si podría... Primero dijiste que no, ahora decís no sé. ¿Alguien piensa que sí podría? Se te escucha mal, Ricardo, ahí está como Rocío. Yo no veo el por qué no, si un ciudadano, un individuo puede ir a peticionar a la municipalidad. Rocío dice que no. Bueno, esta discusión que uno ve que sí, otro ve que no, es la discusión que se da sobre el activismo judicial, sobre el rol de los jueces y sobre los habeas corpus como litigio estructural, sobre cómo garantizar los derechos individuales previstos en la Constitución si creemos que los jueces no pueden ir más allá de lo que les piden las partes. Digamos, una vieja discusión que se reedita cada tanto. Yo estoy a favor del activismo judicial, yo estoy a favor que los jueces garanticen los derechos individuales. Ahora hay que encontrar un mecanismo general, porque lo que no es válido, ni en la materia, ni en el examen, ni en la vida, es validar la sentencia de un juez porque me conviene a mis intereses. Entonces, yo creo que tiene que haber semáforo en Hipólito Yrigoyen y Paso, digo que está muy bien que el juez decrete un semáforo ahí. Ahora, si yo creo que no está bien, digo que no está bien que el juez haga eso. ¿Se entiende lo que digo? Tiene que haber una cuestión general que permita que esto, si es para garantizar derechos individuales, en principio tendríamos que decir que sí, como por ejemplo que haya esto, y si es por otra cuestión tenemos que decir que no. Esto admite crítica. ¿Cuál es la principal crítica que se le hace a los jueces que toman estas decisiones? Que son decisiones que no les corresponde tomar a ellos, que les corresponde tomar a otros poderes del Estado, tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo. Diciendo, mire, usted diga si está bien, tiene razón o no tiene razón, si hay que condenarlo. Ahora, para poner un semáforo, yo hago un estudio, que para eso me votaron, y tengo organismos técnicos que me dicen si sirve o no sirve un semáforo, o yo hago una ley para esto, que no me haga la ley usted. Usted está para otra cosa. Puedo decir algo así como un dato, pero es importante justo lo que estás diciendo. En el fallo donde se intenta realizar la sindicalización de la fuerza policial, el Procurador General en la audiencia preliminar, en el momento que todavía la Corte era un tribunal, o sea, estaba compuesta por Nolasco, por Maqueda y por Lorenzetti, inicia diciendo justamente el Procurador eso, que le incumbe es tarea del Poder Judicial y no solamente el Legislativo, el entendimiento de nuevas pautas y poder ir más allá del activismo, que no es solo una función del Congreso. Y en contrario a eso, la parte actora, que creo que era el abogado Lugones. Así que yo podría ser procurador, pero si Rafecas, hay algún inconveniente, me puede... No, yo a Rafecas lo amo, pero es justo lo que estaba diciendo. El argumento.
No, te agradezco lo que dices, Abril, porque no lo sabía, no conocía el fallo, Sí. ni mucho menos la posición del procurador. ¿Quién era el procurador? ¿Ahí sería Riggi? No, justo me lo puse a ver hoy a la mañana porque quería ver lo que decía el Bueno, procurador después sobre eso. pasame quién es el procurador, porque yo creo que tiene que haber sido Riggi. Pero bueno, no sé. Esteban Riggi me parece que no era, no me acuerdo, porque lo conozco de cara a Riggi, o sea, sé quién es, pero no, yo te lo voy a pasar. Y me lo pasás. Yo te lo paso. Esto es más profundo y excede el marco de esta clase, pero me interesa decir hasta dónde, cuál es el rol de los jueces. Es decir, Estados Unidos lo tiene muy bien y los jueces van por todo cuando creen que tienen que ir por todo en el buen sentido, ¿no? Van adelante. De hecho, muchos de los fallos que garantizaron los derechos humanos y terminaron con el racismo tuvieron que ver con personas que voluntariamente se pusieron en una posición para cuestionar determinadas normas y esto generó que los jueces, más allá de condenar o no condenar a alguien, generaran cambio normativo. No me acuerdo el apellido de una persona negra, una mujer activista por los derechos humanos, que en la década del 60 se toma un colectivo y se sienta en el asiento de los blancos. La detienen y el juez no solo termina no condenándola, sino que obligando al Estado, creo que era un Estado del sur, no me acuerdo cuál de estos más conservadores, a que no solo la condene, sino a que reformule la ley que tenía asientos para blancos y asientos para negros. Entonces, esto es activismo judicial. Positivo, por supuesto, para garantizar derechos individuales, pero hay que ver cuál es el límite también. Yo recuerdo hace muchos años que hubo un juez que suspendió el fútbol en toda la Argentina, que son más grandes, se van a acordar, Perrota, que lo llamaba el juez, y la verdad que, digamos, no sé hasta qué punto podía haber hecho esto o no, pero son los riesgos que hay que asumir. ¿Alguien me dijo el apellido de la mujer negra? Rosa Parks, perfecto, sí, Rosa Parks era. Que hace poco se cumplió un aniversario de su muerte, de Rosa Parks, y fue esta activista que logró eso. Y me parece que esto tiene que ver con lo que estamos planteando, ¿no? Con jueces que toman su rol para garantizar derechos. Alguien me decía, mirá, no soy competente, y a otra cosa, no soy competente, no podría. ¿Se entendió más o menos el contenido de esta clase? Sí. Bueno, le voy a pedir un favor. Para el lunes, repasen los fallos que yo les di. Si alguno no está, me piden y lo agrego. Y volvemos a ver algo que nos haya quedado de flagrancia, algo que nos haya quedado de habeas corpus y fundamentalmente lo más relevante del régimen penal juvenil, porque tienen mucho para estudiar y les quedan 20 días. ¿Puedo hacer una pregunta? Y Rocío. Me queda una duda, no sé si tiene algo que ver. ¿Cuál sería la diferencia entre un obiter dictum y un fallo que contempla o que convierte en litigio estructural? Es perfecta la duda, porque es la misma duda que tengo yo, digamos, en ese sentido, y la que no quiero, y no te quiero contestar diciéndote, te digo que es un obiter dictum si no me gusta, y te digo que es activismo judicial si me gusta. La verdad es que el fundamento más serio es si es una resolución judicial que garantiza derechos individuales y que hace cumplir garantías constitucionales, bienvenida sea. Si es una cuestión que no se vincula a garantías constitucionales, sino solo a un conflicto entre partes, sería un obiter dictum, que es cuando yo arranqué bien, el fallo dice más de lo que le piden. Ahora, esto es muy subjetivo, porque están quienes te dicen, el rol de los jueces es solamente resolver la controversia que le someten, y entonces todo sería obiter dictum. Claro. Pero si vos querés un concepto dentro del habeas corpus como litigio estructural, te diría que siempre que los jueces resuelvan para garantizar derechos individuales y de esa manera se proteja la Constitución, bienvenido sea un habeas corpus como litigio estructural. Porque genera cambios normativos. De hecho, después del CELS, una resolución del Ministerio de Seguridad. Ricardo, tenés el micrófono abierto, ¿eh? No, le quería hacer una pregunta. Yo arranqué bien con respecto al control de derechos constitucionales, patinamos en el tema del semáforo. Quería dejarlo claro. Y sí, ahí faltó un poco de convicción. Está bien, faltó un poco de convicción. Vos decís, no, porque no pasa nada, estamos justamente para eso. Está bien. Lo que yo digo es multiplicidad de actores, rol activo del juez, causa que genera la violación de derechos a escala. Son las tres características del habeas corpus como litigio estructural. ¿Qué puede hacer el juez? ¿Y puede ordenarle al Poder Ejecutivo determinadas cuestiones? Yo creo que sí. Puede ordenar, digamos, y sí. Piensen cuando se plantean amparos de salud, por ejemplo. ¿Por qué en un habeas corpus? Le dice, mire, cumpla con esto. Las tres características son un rol activo del juez, si no es imposible que haya un litigio estructural, múltiples actores procesales,
Y la tercera característica es que la causa que genere la violación de derechos o genere una violación de derechos a escala. Si no es un litigio estructural porque hay un preso con tuberculosis, porque hay una celda que no tiene, sino que esto es general, ¿entienden? Cualquier duda que les quede, nos vemos el lunes que viene, 18:30, o le preguntan a Rosela, que siempre está atenta a todo, y ella lo soluciona. Nada que perdonar, Ana, la función nuestra es repetir todas las veces que sea posible para ver si logramos hacernos entender. Y gracias a Abril por los datos, la verdad que me seguí sorprendiendo con los fallos. Nos vemos el lunes que viene, gracias al Centro de Estudiantes que genera toda esta cuestión. Y si alguna vez le dicen a ustedes, escuchan por ahí que no hay clases, díganle que son mentiras porque estamos dando más clases que nunca, lo que no hay es presencialidad nada más. Pero la verdad que el esfuerzo que estamos haciendo, ustedes, nosotros y todos, es un esfuerzo digno de un gran festejo cuando aprueben procesal penal. Nos vemos el lunes que viene. Buen fin de semana para todos. Gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Chao, gracias.